Hola chicos, sean ustedes muy buenos días. Vamos a empezar una clase más en el área de religión. Vamos a trabajar, hemos traído una clase muy bonita para ustedes. Espero que ustedes estén tranquilos, sentaditos de su casa y sobre todo prestar atención. Pero antes de empezar, hay que hacer nuestra oración de la mañana. Vamos a hacer nuestra oración levantando la mano derecha. Todos juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más de vida que me das. Te pido que me cuides, me protejas, Señor. Quiero que también cuides a mis padres. Protégeme siempre, Señor, para salir adelante. Dame esa fe que necesito y tener seguridad en mí mismo. También, Señor, ayúdame, Señor, a protegerme también cada día. Cuídame, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, vamos a trabajar un tema muy bonito en religión. Como les dije, vamos a trabajar en el área de religión. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes presten mucha atención al trabajo que he traído hoy día para ustedes. Ya, chicos, vamos. Ustedes estén atentos desde su casita. Entonces, voy a presentarles unas imágenes donde vamos a trabajar el tema de hoy día. Así que ustedes presten atención al trabajo de esta mañana, hoy día viernes. Nos toca trabajar nuestro tema en religión. El área, como les dije, es religión y mi tema es San Pedro y San Pablo. De repente ustedes ya conocen a estos dos personajes, ¿no? De repente cuando han leído la Biblia han encontrado sus nombres ahí o la han encontrado de repente en la iglesia, ¿no? Están ahí, de repente están sus imágenes. Entonces vamos a conocer un poco más sobre cada uno de estos personajes que son San Pedro y San Pablo en mi tema de hoy día. Vamos a conocer un poco más. A ver, ahí tenemos dos imágenes, las imágenes de los dos personajes que había presentado, que es San Pedro y San Pablo. Y en la otra imagen vemos a los dos que están ahí ¿con quién están? Con Jesús. ¿Y a qué se dedican ellos? A ver, son pescadores, ¿no es cierto? Son pescadores, están con su red lleno de pescado, pero ¿quiénes acompañan? Jesús está con ellos. Entonces ellos cuando conocieron a Jesús eran unos pescadores, pero ellos cuando iban conociendo poco a poco a Jesús ya no eran unos pescadores, ya no pescaban pescado, sino ellos pescaban hombres ya, porque eran pescadores de hombres, porque predicaban la palabra de Dios. Por eso lo ven a Jesús en medio de ellos, porque ellos ya se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Entonces, chicos, ahora vamos a conocer un poco más de cada uno de ellos. Vamos a hablar de Pedro. Simón era un hombre rudo, tosco y apasionado, que salió de un poblado a una ciudad judía. Comenzó a pescar. En una jornada en la que nada había pescado, Jesús le dijo, echa tu red. Y ésta comenzó a reventar con los peces. Entonces cambió su nombre a Pedro y se convirtió en pescador de hombres. Tras una vida consagrada a ser el primer pastor de la perseguida iglesia cristiana, murió crucificado como su Señor, pero boca abajo. Entonces ahí Pedro antes se llamaba Simón, Simón, ¿no es cierto? Y lo cambió Jesús por el nombre de Pedro. Como les dije, él se dedicó a pescar hombres, era pescador ya de hombres porque predicaba la palabra de Dios. Y fue muerto, fue crucificado como su Señor, igual que Jesús, pero boca abajo. Ahora vamos a conocer un poco más de San Pablo. Pablo era fariseo e hijos de fariseos, que son como los religiosos más extremos. Con ese conocimiento de las profecías, creía que Jesús no era el Mesías. Comenzó a perseguir a los primeros cristianos y a supervisar sus ejecuciones hasta que Dios se le apareció y le profetizó que tendría que sufrir mucho por su causa. Pablo fue así
el primero que predicó fuera de Israel, lo que le provocó incomprensión y palizas de los judíos. Como era ciudadano romano, no podía ser crucificado, por lo que murió decapitado. Entonces hemos conocido un poco más de Pablo. Pablo era un fariseo, ¿no es cierto? Y también predicó la palabra de Dios, él predicó la palabra de Dios y fue decapitado. Entonces hemos conocido un poco más de San Pablo. Ahora estos dos santos se les rinde homenaje a estos dos personajes. Todos los 29 de junio la iglesia recuerda a ambos como patronos. Es una de las mayores celebraciones religiosas de los cristianos católicos, como San Pedro y San Pablo. Son los santos patronos de los pescadores en el Perú. Muy bien, chicos, entonces hoy día nuestro tema ha sido, ¿cuál ha sido mi tema? San Pedro y San Pablo, y hemos conocido un poco más de ellos y hemos visto a qué se dedicaban, luego qué han sido, ¿no? Eran pescadores, luego eran pescadores de hombre, luego ya cuando conocieron a Jesús. Hemos conocido un poco más de Pedro, un poco más, hemos hablado un poco más también de Pablo, ya sabemos qué era él, ¿no? Era un fariseo, era Pablo. Entonces, chicos, nosotros rendimos homenaje siempre a estos dos personajes todos los 29 de junio, ya a estos dos personajes que es San Pedro y San Pablo. Son los santos patronos de todos los pescadores en el Perú. Ahora, chicos, bueno, recomendándoles siempre que entren a la plataforma para trabajar ahí las actividades que nosotros siempre ponemos. Recuerden, chicos, trabajar con una bonita letra, siempre usen su regla para que subrayen sus temas, no salirse del margen de su cuaderno, trabajen con una bonita letra. Bueno, dándoles siempre las recomendaciones de siempre todavía protegerse quedándose en casa, quédense todavía en casa y sobre todo lavarse siempre las manos con mucha frecuencia por 20 segundos con abundante agua y jabón. Como saben ustedes, siempre manipulamos muchas cosas, por eso tenemos que trabajar lavándonos siempre las manos cuando trabajamos haciendo algo, siempre tenemos que lavarnos nuestras manitos. Bueno, chicos, espero que el tema de hoy que hemos trabajado de San Pedro y San Pablo hayan ustedes estado muy atentos al trabajo de la mañana. Espero que hayan escuchado y sobre todo cuando entren a la plataforma van a encontrar ahí también su tema. Chao, chicos, cuídense, protéjanse. Chao, chicos.